Bien, hermanos, buenos días. Vamos a abrir la palabra del Señor. Primera Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Es en donde vamos a estar exponiendo en el día de hoy. Primera Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Hermanos, hay una práctica en la vida cristiana. Todos reconocen la virtud que tiene la oración, pero ciertamente no todos practican la oración. O por lo menos no con el fervor que entendemos se debería hacer. En el texto que nuestro hermano Adrián nos ayudó en la lectura, desde el versículo 1 al versículo 8, Pablo va a tratar puntualmente el tema de la oración. Se va a abordar qué es lo que como iglesia nosotros debemos hacer respecto a la práctica de la oración. Y ojo lo que yo digo, como iglesia, porque aquí, hermanos, lo que se está tratando es un asunto corporativo, es un asunto congregacional. En Primera de Timoteo, capítulo 3, es tal vez un texto central en toda esta epístola. Primera de Timoteo, capítulo 3, Pablo le dice a Timoteo, versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ojo, Pablo no estaba con Timoteo, Pablo se había ido a Macedonia y dejó a Timoteo ahí encargado de la iglesia. Y en medio de todo lo que la iglesia estaba sucediendo, Pablo le escribe esta carta y le dice, este versículo es central en la epístola, estas cosas que yo te escribo es para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces, listo. Pablo, por favor, explícame cómo debo conducirme. En el capítulo 1, básicamente lo que empezó diciéndole es, pilas la sana doctrina, pilas la sana doctrina, mira esos falsos maestros. Pablo concluyó. Ahora, desde el capítulo 2 en adelante, se van a empezar a tratar asuntos que tienen que ver con la vida de iglesia, de cómo corregir muchas cosas que estaban defectuosas. Y es muy importante, hermanos, que nuestro texto empiece diciendo, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. O sea, Pablo está considerando una iglesia que tiene problemas. Y lo primero que Pablo quiere que se corrija es el tema de la oración. Uno diría, no, pues Pablo de pronto empieza a corregir algunos asuntos como lo del manejo del dinero, como lo de la disciplina eclesiástica, como lo de la predicación de la palabra. Pablo empieza abordando entonces el asunto de la oración. Eso nos deja ver, hermanos, la importancia que tiene la oración para la vida, para la salud de una iglesia. Y les estoy diciendo, aquí, hermanos, no se está tratando la oración como la naturaleza de la oración. Para eso tenemos el Padre Nuestro. Si quisiéramos aprender de la oración, tenemos el Padre Nuestro. Si quisiéramos un modelo de oración, tenemos la oración sumo sacerdotal de Cristo en Juan 17. Aquí lo que se va a decir de la oración es algo corporativo, algo congregacional. Por eso titulé el mensaje orando congregacionalmente, y espero que nos llevemos tal vez 2, 3 domingos en esta exposición desde los versículos 1 al 8. Desde el versículo 1 al 4, el que vamos a tratar hoy, nosotros tenemos el mandato a orar, donde Dios nos manda a orar como iglesia. Desde los versículos 5 al 7 tenemos el mediador de la oración. Y en el versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Tenemos la manera de la oración
Todo otra vez, hermanos, congregacionalmente. Y yo creo que en la medida en la que nosotros vamos entendiendo lo que el Señor nos dice aquí como iglesia, nos vamos a sentir exhortados en lo que como iglesia hacemos respecto de la oración. Vamos a tener que corregir algunas actitudes personales que tenemos respecto a este momento. Espero que sí. Pablo entonces empieza diciendo en el versículo 1, exhorto ante todos, ante todo. Con eso, hermanos, yo quisiera como hacer un marco teológico, un cerco que va a limitar o que nos va a ayudar a interpretar este y los próximos mensajes que el Señor nos permita. Y es algo que en teología se conoce como el principio regulador de la adoración. Eso es algo que nosotros hemos estudiado en esta iglesia, es algo que nosotros confesamos. No obstante, yo quisiera, levanten la mano, ¿quién no tiene idea, quién no sabe qué es el principio regulador de la adoración? ¿Hay alguien que no sabe qué es eso? Bien, hay hermanos que no saben qué es el principio regulador de la adoración. Para los demás, supondría que lo saben, vamos a recordarlo. El principio regulador de la adoración es un principio, valga la redundancia, derivado de las Escrituras que nos dice que cuando se trata de la adoración a Dios, solamente podemos hacer lo que Él nos manda. Muy sencillo. ¿Qué se hace en la iglesia? ¿Qué se hace para adorar a Dios? Solamente lo que Él manda. Para verlo un poquitico más amplio, sería así. Si Dios lo manda, se hace. Si Dios lo prohíbe, no se hace. El punto, la dificultad de este principio es, ¿y si Dios no lo mandó ni lo prohibió? Entonces, ¿qué? No se hace. Eso es el principio regulador de la adoración. Para entenderlo un poco, una pequeña ilustración. La presentación de niños, ¿se manda? No se mandó. ¿Se prohibió? No se prohibió. Ah, bueno, no se prohibió, presentemos niños. No, se hace solamente lo que Dios manda. Como Dios no mandó la presentación de niños, entonces nosotros no tenemos que presentar niños. Es así de sencillo el principio regulador de la adoración. En la adoración solamente se hace lo que Dios manda, y eso es algo que nuestra confesión de fe en el capítulo 22, párrafo 1 empieza diciendo que en lo tocante a la adoración a Dios solamente se hace lo que está mandado en la palabra. Los protestantes en general, pero lo hacemos mayormente los reformados, nos gusta el lema sola escritura, ¿cierto? Y la camisita sola escritura, y el Facebook sola escritura, y ahorita el 31 de octubre sola escritura, y bla, 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 sola escritura. Sola escritura es que solo la escritura rige todo, es la máxima autoridad. Lastimosamente, muchos reformados incluso creen que sola escritura es para decirle a los católicos, tú y tu tradición, estás errado con tu tradición. O para decirle a los carismáticos, ustedes están errados con sus sueños. Sola escritura. No solamente eso. Sola escritura es cómo vas a adorar a Dios. Solo escritura. ¿Qué vas a hacer en el culto? Solo escritura. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Levantamos la mirada. Ay, mira la iglesia de allá, tan bonito, le funciona. Hagamos eso. Vivimos aquí en Medellín, en Antioquia, perdón. La gente tiene esta y otra práctica. Traigámosla a la iglesia. ¿Les gusta el reggaetón? Los jóvenes les gusta el reggaetón. Traigamos reggaetón a la iglesia. No mires la cultura. Mira qué es lo que Dios dice. Y Pablo, cuando le dice a Timoteo, Timoteo, quiero que hagas estas cosas porque es la casa de Dios, le empieza diciendo aquí la oración. Y esa idea de la casa de Dios es muy importante. Esta es la casa de Dios. A ver, nuestra hija Abby, cuando tiene hambre, mi esposa le suele decir, Abby, ve a la nevera. Ella le dice, mamá, tengo hambre. Abby, ve a la nevera, ábrela y mira qué encuentras y te lo comes. La niña va, abre y saca y se lo come. Si nosotros estuviéramos en una casa diferente, en una casa de visita, y Abby llega y abre la nevera,
Con toda razón el dueño diría, el dueño de la casa, oye, qué niña tan irrespetuosa. No, hermano, yo le diría de pronto, no, hermano, no hay que ser hipócrita. Ella en nuestra casa abre la nevera, aquí en tu casa también, porque hay que tener doble vida. ¿Él qué diría? Es que esa es su casa, hermano Jeffrey. Esta es mi casa. Si mi hija puede saltar en el colchón de nuestra cama, yo mismo en la casa de una visita, yo no le voy a permitir saltar en el colchón de esa visita, porque esa es otra casa. Entonces, el punto es, en mi casa yo puedo hacer lo que yo quiero. Obviamente que no sea pecaminoso. En la casa de otro, yo tengo que ajustarme a las reglas del otro. Esta es la casa de Dios. Esta no es nuestra casa. Cuando uno dice cosas como lo del principio regulador, muchos cristianos dicen, pero eso es hipocresía, eso es llevar una doble vida. ¿Cómo así que yo por fuera sí puedo cantar estas canciones y en la iglesia no? ¿Cómo que por fuera puedo hacer una obra de teatro y en la iglesia no? ¿Cómo que yo puedo hacer mi bautismo con fiesta, mi cumpleaños y en la iglesia no? Esa es tu casa. Esta es la casa de Dios. Y en la casa de Dios se hace lo que el dueño de la casa permite. ¿Y cómo sé qué es lo que el dueño de la casa permite? Sola escritura. Solamente lo que la Biblia mande. Si la Biblia no lo manda, no se puede hacer. Un texto rápido, Levítico capítulo 10. Un solo, pudiera demorarme toda una serie argumentando de este punto, pero solo un versículo para ver que lo que se debe hacer respecto en la adoración a Dios es solamente lo que Él manda. Levítico capítulo 10, versículo 1. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Lo notan? No dice que se los prohibió, dice que no se los mandó. Dios dijo cuál era el incienso que se le debía presentar. Ellos le ofrecieron uno distinto. Jóvenes, de seguro les pareció, este incienso de Dios está como aburrido, vamos a hacer uno más chévere, uno más aromático. Hicieron algo que Dios no mandó. ¿Qué les pasó? Versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Miren lo que pasa, cómo reaccionó Dios cuando en la adoración a Él alguien pensó, esta es mi casa, esta es la casa de Dios porque hay que tener una doble actitud. No. Fuego es incienso por fuera, pero en la casa de Dios, no. El que yo mandé. Versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Yo me santificaré. Para santificar a Dios, en la adoración a Dios, nosotros tenemos que hacer solamente lo que Él manda. Pablo en nuestro texto entonces empieza diciendo, exhorto ante todo. Ahí nosotros tenemos a un apóstol, un fundamento de la iglesia diciendo qué es lo que se tiene que hacer en la iglesia. Por tanto, eso lo tenemos que hacer. Y lo que Pablo aquí nos va a mandar a hacer es a orar. A orar congregacionalmente. Mis hermanos, en todo lo que venimos cada domingo congregándonos, uno pudiera decir, y ya uno hasta se sabe el cronograma, ¿no? Adrián lee la palabra y luego yo paso y oro. Y alguien pudiera decir, ay, siempre lo mismo, siempre orar, ¿por qué no quitan eso? Siempre la misma cosa. No, hermano, nosotros no podemos quitar la oración congregacional porque Dios la mandó. Pero por si al caso, no es solamente ese espacio, sino cuando el hermano Adrián ora, por ejemplo, por la predicación de la palabra,
Cuando yo oro al final, que casi siempre lo hago después de terminar el sermón. Cuando se ora en el momento de la cena, cuando se ora por las ofrendas, todo eso es oración congregacional. Todo eso debemos estar juntos, involucrados, porque Dios lo mandó. Dios lo mandó. Yo estoy en la iglesia adorando a Dios. Hermanos, una gran diferencia entre la Reforma y el catolicismo romano es que en el catolicismo romano los parroquianos son espectadores del culto. De hecho, en la propia época de la Reforma, los cultos se dictaban en latín para que el pueblo ni entendiera. La gente iba ya a sentarse a nada. La misa es ver qué hace el sacerdote. Eso no es la adoración a Dios. En la adoración a Dios, hermanos, somos todos congregacionalmente. Cuando se está orando, no es, bueno, voy a esperar que el hermano Jeffrey, el hermano Adrián, el que esté dirigiendo el culto, termine su punto. No, es que yo estoy en el punto. Yo estoy en la adoración, en el momento de la oración, porque Dios en su iglesia nos mandó a orar. Entonces, hermanos, eso es el marco teológico, el principio regulador de la adoración. Ese marco teológico nos va a llevar varios sermones, no solamente esto respecto a la oración, sino lo que tiene que ver con la vestimenta de la mujer, lo que tiene que ver con la enseñanza de la mujer y todos los que de ahí en adelante siguen. Muy bien, habiendo hecho ese marco, vamos a ver entonces en el sermón de hoy básicamente 4 cosas respecto de la oración congregacional. Primero, el contenido de la oración. Segundo, los objetos de la oración, por quienes es que oramos. Tercero, el propósito de la oración, para qué oramos. Y en cuarto lugar, la razón de la oración, el por qué lo hacemos. En primer lugar, entonces, el contenido de la oración. Dice Pablo, exhorto ante todo, versículo 1, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esas 4 palabritas, no es tan necesario hacer una diferenciación de cada una. No obstante, el Señor que inspiró las Escrituras no desperdicia palabras. Si Dios inspiró a Pablo a que escribiera estas 4 palabras, es porque cada una tiene un matiz que nos va a ayudar a entender el contenido de la oración. La palabra rogativas tiene la idea de alguien que está en una necesidad y está pidiendo, de ahí que en Efesios 6:18 se traduzca súplicas. Es el reconocimiento de que yo no puedo por mí mismo y que necesito de alguien mayor que me ayude. Como iglesia nosotros hemos de rogar al Señor, hemos de tener rogativas clamándole a Él, pidiéndole ayuda a Él. La otra palabra que nombra es la misma palabra oraciones. Y tal vez ustedes estén pensando, bueno, pero ¿cómo así que nos mandó a orar con oraciones? La palabra oraciones lleva la idea entonces de la adoración al Señor. De ahí que les estoy diciendo de que lo que aquí se nos está dando es un acto congregacional y de adoración al Señor. Cuando la iglesia ora, yo tengo que orar porque se está adorando a Dios. Otra vez, no se está completando un punto dentro del cronograma del culto. Se está adorando al Señor y yo por tanto me uno a la iglesia y adoro al Señor. Todos a una sola voz. Aunque cuando tratemos el versículo 8 vamos a ver más precisamente la manera de la oración. Vale la pena aclarar aquí que en eso de que todos oramos, para que sea ordenado, una persona dirige la oración y todos congregacionalmente seguimos esa oración. No es cada uno adorando por su cuenta, es todos como iglesia congregacionalmente orando y adorando al Señor. Para sustentar eso, acompáñenme a Hechos, capítulo 4, versículo 23. Hechos, capítulo 4, versículo 23, después de que habían sido encarcelados y puestos en libertad,
perdón. Después de que Pedro había sido encarcelado y puesto en libertad, dice en el capítulo 4, versículo 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ahí hay una reunión de iglesia. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Y continúa la oración. Hermanos, dice que unánimes levantaron la voz. Para que unánimes levantaron la voz, no se tuvo que hacer lo que se hace en muchas iglesias, que llega el momento de la oración y por ahí uno está orando una cosa y por allá otra está orando otra cosa y por allá está con vanas repeticiones y no se escucha. Si eso hubiese sido lo que aquí sucedió, Lucas no hubiese podido recoger la oración. ¿Cómo iba a ser Lucas para saber lo que ahí se oró? Si Lucas se le acercó a un hermano y este está diciendo amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, y se acerca al otro y Señor, ayúdame con mi esposo, Señor, ayúdame con mi esposo, y se acerca al otro y Señor, ayúdame con la despensa. ¿Cómo iba a hacer Lucas para recoger la oración? Tenía que hacer que solamente ese unánimes, uno solo oraba y todos se unen a esa oración. Eso es una oración congregacional, por eso nosotros la hacemos como lo hacemos. ¿Ven, hermanos? Nosotros hacemos las cosas o tratamos, nos esforzamos de hacer las cosas porque la Biblia lo dice, no es meramente por costumbre, es porque la Biblia lo dice. Si de pronto alguna vez habías pensado, ay, porque aquí no hacen como en los otros lados, mira tan bonito en esa iglesia, vuelvo al punto, no mires la otra iglesia, mira la palabra. Mira la palabra, sola escritura. ¿Cómo se adora al Señor? Como el Señor manda. La siguiente palabrita que tiene nuestro texto, 1 Timoteo 2, volvemos, es la palabra peticiones, que conlleva la idea de una intercesión, de pedir por otro, de rogar por otro. Nosotros cuando oramos pedimos para que el Señor bendiga a otras personas. La oración congregacional lleva esa carga de interceder ante el Señor por otras personas. Y finalmente dice acciones de gracias, porque toda oración, toda buena oración ha de llevar esa respuesta de gratitud que reconoce lo que el Señor hace. Así que, hermanos, aquí nosotros tenemos el contenido de la oración. Esas palabritas, esas 4 palabritas, como le digo, no es necesario hacer tanta diferencia. Más bien lo que quieren es como que haya una oración abarcante, que sea una oración rica, que sea una oración con contenido. Por eso nosotros en nuestras oraciones no tenemos un cuadernito de oración para repetir las mismas oraciones. Parte del movimiento puritano, un movimiento de reforma dentro de la reforma, por decirlo así, fue porque la iglesia de Inglaterra quería darles un libro de oración, algo que se debía orar siempre. No, señor, no, señor, no se debe repetir una oración. El Señor mandó a repetir una oración, no, ni siquiera el Padre Nuestro. Eso tocará explicarlo en otro momento. Ni siquiera el Padre Nuestro es una oración que tiene que ser repetida una y otra vez, sino que sea una oración abarcante. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, Pablo dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Las mismas 4 palabras. ¿Y qué se entiende claramente allá? Cualquier cosa que te esté pasando, preséntasela al Señor. Cualquier cosa, lo que sea que te tiene afanoso, preséntasela al Señor. Y como para que quede bien claro que es cualquier cosa, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Eso encerraría todo. Cualquier tipo de necesidad presentada al Señor. Entonces esto es el contenido de la oración. Ahora los objetos de la oración, por quienes hay que orar. Termina diciendo ese versículo 1, por todos los hombres. Y la primera línea del 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia. La palabra que dice aquí hombres es la palabra griega antropos, que se refiere, como nosotros lo hacemos en español también,
a una no distinción entre un varón y una mujer, simplemente hombres de manera general, el ser humano, la raza humana. Si esto fuera varones, por si al caso reforzarlo del principio regulador, si aquí dijera, quiero que se ore por los varones, hermano, nosotros en el culto nunca pudiéramos orar por una mujer, porque el principio regulador diría, hagan solo lo que yo les mando. Pero Dios dice, oren por los hombres, todos los hombres, precisamente para que entendamos que hemos de orar por hombres, por mujeres, por judíos, por gentiles, por ricos, por pobres, por blancos, negros, amarillos, por todos los hombres. Y esto tiene un contexto. En la iglesia de Éfeso estaban levantándose, o más bien, parte de la herejía que se estaba inmiscuyendo era del judaísmo, los cuales tenían un exclusivismo, solo los judíos. Y por otro lado se estaba metiendo un gnosticismo naciente, un gnosticismo incipiente que no oraba o no estaría dispuesto a orar por los bruticos, por los iletrados, solamente por los inteligentes, solamente por la alta alcurnia, los que reciben el misterio. Una iglesia que podía estar plagada de eso, Pablo les dice, oren por todos. Y de hecho, por si al caso, para seguir refiriendo a la idea de la mujer, para los judíos, lo peor que le podía suceder en sus oraciones, decía, era ser mujer. Y para los gnósticos, las mujeres no eran dignas de ser enseñadas. Por eso tal vez es que más adelante Pablo va a decir en el versículo 11, la mujer aprenda en silencio. Porque hay una iglesia en la que tal vez no se le estaba enseñando a la mujer. Y Pablo, espere, corríjame ese mundo. El mundo no. Biblia. Y en la Biblia se le manda a que se le enseñe a las mujeres. Por eso nosotros hemos de enseñar a las mujeres. Ahí dice, aprendan en silencio. Eso lo veremos después. Pero es para mostrarle, hermanos, todos, el sentido abarcante. Todos es sin distinción, sin hacer algún tipo de exclusivismo. No oramos solamente por nuestros familiares, no oramos solamente por esta iglesia, oramos por todos los hombres. Piensen cómo llegó esa palabra también en los momentos, por ejemplo, en el que se vio mucho el racismo. Esa palabra debía confrontar en ese momento. Porque aún iglesias cristianas, léanse la biografía de John Newton, tuvieron que hacer reformas dentro de ellos porque eran racistas. No es el cristianismo bien vivido, hermanos. El cristianismo es antirracista totalmente. Dios aquí manda a orar por todos los hombres sin ningún tipo de distinción. Sin ningún tipo de distinción. Hombres, mujeres, judíos, gentiles, cualquiera. Y prestando la atención a la siguiente, cuando dice por los reyes y todos los que están en eminencia, pongámoslo en contexto. ¿Quién estaba en eminencia? Nerón. El cristiano Nerón, ¿verdad? Prendía a los cristianos en fuego para que alumbraran. ¿Quieren ser luz? Ven, sé luz, prende. Y les echaba fuego a los cristianos porque decía que eran luz. Eso es lo que la iglesia está recibiendo. Oren por los que están en eminencia. Hermanos, para nosotros eso es orar por Petro, orar por Juan David, orar por todos los que están en eminencia, todas nuestras autoridades, el gobernador, los senadores, orar por ellos. Pero hermano Jeffrey, si es bien malvado, ¿quién era el del contexto? El del contexto era Nerón y se le manda a orar por todos. Hermanos, en las escrituras siempre aparece el lenguaje de sujeción a las autoridades. Si quieren, acompáñenme por favor a Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quién es toda persona? Toda persona. ¿Quiénes son las autoridades superiores? Las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios.
y las que hay por Dios han sido establecidas. Cristianismo básico, que si yo veo un presidente, no importa lo malo que sea, es puesto por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Nosotros como iglesia estamos llamados a orar por nuestros gobernantes, no a resistirlos, porque como iglesia, si nos ponemos a resistir a los gobernantes, hermanos, estamos resistiendo a lo establecido por Dios. A las iglesias nunca se les llamó a hacer activismo político, nunca. Eso no es el llamado de la iglesia. El llamado de la iglesia es a orar por sus gobernantes. ¿Saben por qué hay iglesias que están afanadas, como el movimiento Mira, de meterse en la política para hacer algo? Es porque para ellos el medio de Dios, que es la oración, no es suficiente. Dios dice, oren. No, yo necesito un partido político. Oren, no, yo necesito ir a reventar estaciones, yo necesito ir a romper vidrios. Oren. Es lo que el Señor nos mandó para nuestros gobernantes. Nota al margen, eso no quiere decir, por si al caso, que nosotros no podemos participar creyentes individuales en una protesta, porque el mismo gobierno da las protestas, el mismo gobierno. Por algo incluso ellos mismos mandan seguridad cuando son protestas pacíficas, el mismo gobierno. Pero como iglesia, el llamado es a orar por nuestros gobernantes. Cuando yo estoy tirando piedra, yo lo que estoy diciendo es, Dios no es suficiente. Yo necesito tirar una piedra. Esto sí va a cambiar el mundo. Mi Dios, no. Pero hermano, en la mañana estuviste escuchando que Dios es todopoderoso. Sí, amén, pero necesito tirar una piedra. No lo crees. No lo crees. Si crees que Dios es todopoderoso, clama, ruega, implora al Dios todopoderoso para que haga algo con ese gobernante. Para que el Señor saque a la luz sus injusticias y conforme a lo que Dios estableció, lo sancionen, pero ni siquiera son oraciones imprecatorias. Ni siquiera son esas las que se debe hacer. Si yo oro por los gobernantes, que el Señor los mate. No, eso no es la oración cristiana. Oren, y eso nos lleva entonces de la mano, antes de ir puntualmente al siguiente encabezado, quiero que se note en esa oración de los gobernantes el matiz evangelístico, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, ahí inmediatamente, después de habernos dicho que oremos, habla de Dios quiere que todos sean salvos. O sea que esa oración por los gobernantes tiene un matiz evangelístico. Tenemos que orar por todos los hombres evangelísticamente. Tenemos que orar por nuestros gobernantes evangelísticamente. Que conozcan la verdad. Hay un matiz evangelístico, hermanos. Nosotros como iglesia tenemos el deber de orar evangelísticamente. Tenemos el deber de orarle al Señor para que su reino se expanda. Particularmente eso lo hacemos los miércoles. Los miércoles es una reunión oficial de la iglesia para orarle al Señor evangelísticamente. Presentamos naciones que ni conocemos, presentamos misioneros que ni conocemos y oramos por ellos. Ahorita puntualmente nos encontramos orando por el proyecto Antioquía. Eso es mandato del Señor. No hacemos lo que hacemos los miércoles porque nos parece chévere. Es que todas las iglesias reformadas hacen culto de oración los miércoles y oran por las misiones. No, es porque Dios quiere que oremos por todos los hombres. Hermanos de la Iglesia Bautista Reformada en Barbosa, cuando no atiendo al culto de oración de los miércoles, yo no quiero atender un mandato del Señor.
El culto de oración de los miércoles de esta iglesia, 8, 5. ¿Qué pasa con el resto? Sí, sinceramente yo entiendo, es un día de semana, puede haber trabajo, pero lo que quiero enfatizar en tu corazón, hermano, tú con el Señor, es que el Señor manda a orar. No es el hermano Jeffrey el que metió el culto ahí, es que el Señor nos manda. Pero aunque eso sea ya el miércoles, también el domingo. He sido claro en eso. Es el domingo principalmente que nos reunimos como iglesia, tenemos que orar. Nosotros adicionalmente tenemos el miércoles, pero es un llamado, porque es un llamado del Señor a orar evangelísticamente. Lo que pasa es que también el domingo tenemos que orar evangelísticamente. Tenemos que orar por todos los hombres. Y aquí se nos da ahora el propósito. ¿Por qué orar por todos los hombres? ¿Por qué orar por los que están en eminencia? ¿Por qué no? ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto nos habla entonces en tercer lugar del propósito de la oración. ¿Por qué oramos congregacionalmente por todos los hombres? Y aquí se nos precisó por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. La palabra quieta se refiere a una tranquilidad que es desde afuera, como pensando, nosotros hemos de tener una vida más tranquila si el mundo de afuera está bien. Y el mundo de afuera va a estar bien cuando nosotros estamos orando. Entonces, como cristianos queremos vivir bien. Todos nos quejamos, vamos a hacer mercado y cada vez gastamos más, cada vez rinde menos la plata. Bueno, cuando eso me pasa, yo tengo que llegar a mi casa a orar. Cuando esas cosas las veo, no estoy tranquilo, no me está rindiendo la plata, las cosas, la criminalidad se está aumentando, las cosas no están andando bien. No es, me voy del país, me vuelo de Colombia. Bueno, puede ser una solución. Pero ¿y cómo está la oración? Porque dice que hemos de orar por todos los hombres para que podamos vivir quieta y reposadamente. Entonces, quieta se refiere a lo externo, reposadamente se refiere a lo interno. Una paz que nace desde el corazón. Entonces veo toda esa amargura, veo todos esos problemas. Oración, oración, oración. Hermanos, la oración es muy importante, pero aquí no se nos manda a orar para tener esta quietud y esa tranquilidad como una manera egoísta, como, bueno, sí, ya, que Colombia sea la potencia mundial y ya, y que yo esté bien y que tenga plata. No, sino que dice, en toda piedad y honestidad. O sea que yo quiero o debo querer, y por eso le debo orar al Señor, para que me dé una mejor Colombia y que entonces en esa mejor Colombia yo pueda vivir mi vida cristiana mejor. Que yo pueda andar más piadosamente. Porque ciertamente, hermanos, cuando las cosas no están bien y peor si es persecución, es difícil vivir la vida cristiana. El evangelio es difícil expandirlo. Nosotros debemos orar congregacionalmente entonces para disfrutar de esa paz, para disfrutar de esa tranquilidad. Repito, muy particularmente lo hacemos los miércoles, porque yo creo que orándole al Señor, el Señor puede dar una mejor Colombia. Lo puede hacer. Claro que sí, es el Señor el que lo puede hacer, pero no tirando piedra, no quejándome, no mofándome, sino orándole a mi Señor para que yo pueda vivir en piedad y en toda honestidad. La piedad se enfoca principalmente en Dios, la honestidad se enfoca principalmente en el prójimo. La oración congregacional tiene el propósito de lograr eso en la vida cristiana. Y finalmente, hermanos, en cuarto lugar, nuestro texto nos va a dar la razón o el motivo de por qué orar congregacionalmente por todos los hombres.
perdónenme una pequeña aclaración. Cuando yo digo por todos los hombres, ojalá no esté en su mente como que en la oración, por ejemplo, si yo orara, Señor, bendícenos. Ay, el hermano Jeffrey no oró por todos los hombres. No, sí, oré por nosotros, por la bendición. O sea, el todos los hombres no es un tópico, porque dijo rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia, todos los hombres, o sea, cualquier oración. Cuando nosotros le oramos al Señor, básicamente es orarle al Señor por todos los hombres. Y el motivo de por qué lo hemos de hacer, versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Quieres hacer algo que es bueno, algo que agrade al Señor? Ora. ¿Quieres que el Señor se deleite en ti? Ora. Eso es algo que el Señor ve bueno. La palabra bueno comparte como la idea de hermoso, de algo que es digno de ver. Nosotros vemos un paisaje así, algo muy bonito y nos quedamos y lo apreciamos, nos gusta verlos. Eso es lo que conlleva el término griego que se traduce bueno. O sea, a Dios le gusta verlo, se deleita en ver un cristiano, ver a una iglesia orando. Por lo mismo que es bueno, le es agradable. Se deleita en eso, es conforme a su voluntad. Y agrega el texto, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este es otro motivo. Dios quiere que oremos por todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa sentencia requiere una explicación. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis antes de aterrizar este último versículo con todo lo que he venido diciendo. Dice aquí que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué significa eso? Una mala interpretación de esta línea que algunos hacen es que leen que como Dios quiere que todos los hombres sean salvos y Dios es todopoderoso, entonces todo el mundo es salvo. Ya no hay ni que orar por todos los hombres, ya no hay que predicar el evangelio, ya no hay que hacer misiones, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, todos los hombres serán salvos. Eso es universalismo. Dicen, está conectado que Cristo murió por todos, Cristo pagó por todos, entonces ya nadie se va a ir a condenación, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Todos se van a ir derechito al cielo. Eso es una herejía con H mayúscula. Porque sí hay personas que se van a ir al infierno y eso está de tapa a tapa en las escrituras. No vale la pena ni siquiera contrarrestar eso. Es un error decir que como Dios quiere que todos sean salvos, todos serán salvos. El otro error es que dice, ok, como Dios quiere que todos los hombres sean salvos y se reconoce, no todos son salvos, entonces ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que no todos sean salvos? Ya sé, dicen algunos, el libre albedrío. Es que el hombre tiene libre albedrío y aunque Dios quiere salvarlo, el hombre no se deja salvar. Y como decía el teólogo de muchos, Marcos Witt, Dios tiene las manos atadas atrás hasta que el hombre quiera por la voluntad del hombre. Ese es un Dios que no es soberano en nada. Si Dios quiere que todos sean salvos y no todos son salvos, no puede ser por el libre albedrío del hombre, porque el libre albedrío del hombre está esclavo. Si queda en la voluntad del hombre ser salvo, nadie es salvo. Génesis capítulo 6, versículo 5, el Señor dice que vio que la maldad del hombre era mucha sobre la tierra y el designio del corazón del hombre era solamente el mal. El designio, la voluntad, el deseo, el propósito del corazón del hombre es solamente el mal. Salmos capítulo 51, versículo 5, David dice que en pecado me concibió mi madre.
en pecado lo concibió mi madre. Y eso no es porque Betsabé estaba en un pecado cuando, Betsabé no. La mamá de David estaba en un pecado cuando lo concibió. No, es porque ya desde el mismo vientre, él era un pecador. Desde el mismo vientre. El Salmo 58:13 dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira. Desde la matriz ya hablan mentira. Desde la matriz ya se han apartado. O sea que es un tema serio. Entonces, si el problema viene desde la raíz, ¿cómo vamos a dejarle en el libre albedrío del hombre que él sea salvo? Si se lo dejamos en el libre albedrío, más se frustra el propósito de Dios, más se frustra el deseo de Dios. Ahí sí nadie sería salvo, pero algunos son salvos. Entonces, la interpretación correcta, si Dios quiere que todos sean salvos, y no obstante, no todos son salvos, ojo aquí, es porque Dios quiere otra cosa más que lo que quiere que todos sean salvos. Si Dios quiere que todos sean salvos y no todos son salvos, es porque Dios quiere otra cosa más que lo que quiere que todos sean salvos. Y esa otra cosa es su gloria. El hombre pecó, el hombre ha ofendido al Señor. Si Dios salva a todos y tiene el poder para salvar a todos, su justicia queda en entredicho, porque Él dijo que la paga del pecado es muerte. Y si Él dice, yo quiero mucho la salvación de todos estos, entonces yo los voy a salvar ya, borrón y cuenta nueva. Lo que diríamos es que Dios injusto no cumplió su palabra. Que eso es amor, pero eso sería en contra de su justicia. Él deja que no todos sean salvos y unos paguen y mueran porque Él ama su justicia. No es por el libre albedrío del hombre, es porque Dios ama su justicia, Él ama su gloria. Pero ojo al evangelio aquí, amados hermanos. Ojo al evangelio aquí. Dios quiere que todos sean salvos, pero para que algunos sean salvos, hubo un momento, ojo a esto, en que Cristo Jesús quiso más por un momento la salvación de esos que el disfrute de su propia gloria. Se volteó. No todos son salvos porque Dios quiere más su gloria, pero para que algunos sean salvos, en un momento Cristo tuvo que dejar de lado el disfrute de su gloria para la salvación de esos. Acompáñenme a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, en la encarnación, Cristo nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios, pero renunció temporalmente al disfrute de su gloria, a la magnificencia de su gloria para la salvación de esos algunos. El asunto es así, hermanos. Él dice en Juan 17:5, Padre, ahora pues, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él había renunciado a esa gloria temporalmente. Hermanos, miren que el asunto es así. Dios dice, quiero que todos sean salvos, pero quiero mi gloria. Quiero que todos sean salvos, quiero mi gloria. Mi gloria pesa más. No todos serán salvos. Pero luego Cristo dice, Dios, la segunda persona de la Trinidad, quiero que algunos sean salvos y quiero mi gloria.
quiero que Jeffrey sea salvo, quiero que Luisa sea salvo, quiero que Gilma sea salva, quiero que Beatriz sea salva, quiero que César sea salvo. Y todos los que creemos en Cristo, pero quiero mi gloria. Quiero mi gloria, quiero la salvación de algunos. Ya sé qué voy a hacer. Me despojaré temporalmente de mi gloria y me haré como un siervo como ellos. Me humillaré, pero eso no será suficiente. Me humillaré aún más, porque dice el 8 que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para la salvación de algunos. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hermanos, yo he sido cuidadoso en las palabras que he usado. Yo no he dicho que Cristo quiso más a ti que a su gloria, porque eso sería idolatría. Pero dejó a un lado el disfrute de su gloria por amor, para la salvación de algunos. Entonces, cuando en nuestro texto dice que el cual quiere que todos los hombres sean salvos, no todos son salvos, porque Dios quiere más su gloria. Y algunos fueron salvos incluso por amor a su gloria, aunque por un momento la tuvo que dejar. Eso fue el paréntesis. ¿Qué significa eso puntualmente en el texto? Pues hermanos, que nosotros hemos de orar por todos los hombres imitando el carácter de nuestro Señor. Si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, como yo, Jeffrey, voy a estar orando solamente por los de mi preferencia. ¿Cómo yo voy a estar orando solamente por los gentiles y no por los judíos? ¿Cómo yo voy a estar orando solamente por los blancos, no por los negros, por los amarillos? ¿Cómo yo voy a estar orando solamente por los ricos y no por los pobres? O viceversa. He de orar por todos los hombres, porque imito esa buena voluntad del Señor que tiene para con todos los hombres. Amén. Dos aplicaciones rápidas, hermano. En primer lugar, tenemos el mandato de orar corporativamente y por tanto lo debemos hacer como un acto de adoración congregacional. Mi amado hermano, mi amada hermana, que el mensaje de hoy te anime a tomarte en serio el tiempo de oración congregacional. No es un punto más dentro del rito. Es un acto de adoración. En Hechos 2:42, cuando por primera vez se unen esos 3,000, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahí está. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una iglesia recién nacida tiene que empezar a crecer, tienen que empezar a hacer lo que van a hacer algún día. Perseveraban en oración. Mis hermanos, es un mandato orar congregacionalmente. Vean, este mensaje me confrontó en algo, en una práctica que tenía y desde hoy la empecé a corregir. Cuando el hermano Adrián empezó a orar por el sermón, como que más bien estaba pensando de ya tengo el bosquejo allá, ya tengo el celular, o aprovechaba para ir poniendo tengo el cronómetro, para ir poniendo el cronómetro, y muchas veces no oraba. Error. Y más que se está orando por lo que yo iba a hacer. Mejor que ustedes me esperen 10 minutos buscando la aplicación del cronómetro, buscando el sermón, pero me uno a la adoración al Señor. Voy a esperar a que oren para ir al baño. No. Voy a aprovechar la oración para atender este y otro asunto. No. Es un acto congregacional.
todos estamos orando, hermanos. Todos adorando a nuestro Señor, rogándole. Es algo que el Señor nos mandó. Nosotros no podemos quitar del culto el tiempo de oración, ningún tiempo de oración. Eso nos invita también a los cultos, particularmente del miércoles. Si uno le presta atención a Hechos, hermanos, en Hechos oraban toda la semana, como iglesia. Parecía que tenían culto de lunes a domingo, toda la semana, perseverando en las casas, unánimes, unidos en oración. Y segunda aplicación, tenemos que orar por todos los hombres. Y aquí se nos dio un matiz fuertemente evangelístico. Mis hermanos, oremos. Eso obviamente que tiene aplicaciones, aunque yo les he enfatizado lo congregacional, tiene aplicaciones individuales. Hermanos, orar por la salvación de los seres queridos. Orar por la salvación de otros. Que en mis oraciones no está solamente lo mío, que en mis oraciones hay otros contemplados. Pregúntate cuándo fue la última vez que con nombre propio oraste por varios hermanos de la iglesia. Solo yo y la iglesia. Se pone en el grupo de WhatsApp, hermanos, voy a cierta situación, oren por mí. Que nuestra oración no sea solamente la manito que se manda ahí, que en verdad oremos. En tu tiempo devocional, coge el celular, a ver, ya se te olvidó seguramente quién pidió oración. O mejor, óralo en el momento. Yo suelo hacer así porque después se me va a olvidar. O sea, yo pienso, y porque lo he hecho, ¿no? Yo pienso en el hermano que está ahí atrás, de verdad esperando que uno ore por él, y uno nada más como una sección de noticias. Ay, tiene una enfermedad. Y el hermano allá pensando, sí están orando por mí. Y lo peor, después el hermano manda, gracias por orar por mí, y uno, ni oré. No es solo por mí, es por todos los hombres, sin distinción, todos los hombres. Las oraciones por los que están en eminencia. Sí, mucho meme, mucha crítica, mucha burla a Petro, a todos. Y la oración, que el Señor le dé entendimiento, que el Señor le discierna, que el Señor saque a la luz lo que esté haciendo. Y la oración en el Señor. Sí, Dios es todopoderoso, lo creo, amén, aleluya. Pero no lo vivo, no lo creo realmente. No le oro al Señor todopoderoso para que ayude en mi nación. Oremos, amados. Señor, gracias por hablarnos y exhortarnos a la oración congregacional. Gracias por dejarnos instrucciones de esto. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a no menospreciar la oración que a tu nombre se eleva. Ayúdanos, Dios, a vivir la virtud que tú nos has dejado en esta oración. Y que estos mensajes, Dios, y tu palabra nos ayuden a ser una iglesia más bíblica, Dios, en lo que respecta de la oración congregacional. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.